Urgente, Ucrania logró hacerlo. Victoria triunfal. Los nuestros empezaron a aislar Crimea de la Federación Rusa. Los ataques sorprendieron incluso a la élite. Imágenes épicas llegaron a la red. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperan Pokrovsk. El mejor blindaje se ha puesto manos a la obra. Primeros resultados. Sumshchina se está limpiando de enemigos y en Zaporizhia ha comenzado lo que todos esperaban desde hace tanto tiempo. La ofensiva otoñal de Rusia se desvanece. Sobre todo esto en nuestra emisión. Punto infernal. Ahora Crimea está bajo un ataque total. Los ocupantes están en pánico. Ataques desde todos los lados. Se salvan como pueden. Los nuestros atacan con todo. Los objetivos clave de Putin ya han sido destruidos. Órdenes de emergencia para evacuar. Los partisanos se han activado. Sabotaje tras sabotaje. Todos están con las maletas listas. Los rusos han sido expulsados del Mar Negro. Un objetivo importante está en la mira. El puente de Crimea comienza a colapsar. Los detalles en un momento, no se los pierda. Golpe al puente de Crimea. Destrucción de equipo ruso en Crimea. Sabotajes de partisanos en la península ocupada. Ucrania ha intensificado los ataques en Crimea. La información sobre operaciones exitosas de diferentes unidades aparece casi cada semana. Probablemente, el hecho más emblemático de este año es el tercer ataque al puente de Crimea. Una operación especial que, por paradójico que parezca, fue anunciada de antemano. El comandante de la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksiy Neishpapa, ya en marzo insinuó que Dios ama la Trinidad. Los rusos entienden que estamos discutiendo activamente la tercera operación. Hay un dicho así: Dios ama la Trinidad. El ataque fue en junio para golpear el puente bajo el agua. Cerca de los pilares clave, colocaron explosivos 2 veces, cada uno de 1.100 kilogramos. De este modo, las partes submarinas de los pilares fueron dañadas a nivel del fondo. Entramos por tierra, entramos por la superficie del agua y en 2025 entramos bajo el agua. Hubo 2 ataques, se causaron daños graves a los pilares correspondientes, los llamados BKM. Y de hecho el puente hoy funciona en modo de 5 toneladas. Como resultado, los rusos ahora no pueden trasladar equipo pesado por el puente, lo que por supuesto afecta su actividad. Y esta ya es una de las operaciones especiales de la GUR de agosto. El video fue compartido por la dirección hace unos días. Durante la incursión destruyeron una lancha tipo BL-680, un radar, un Harpoon B, una Repa y una Groza. Y eso está lejos de ser todo lo destruido el mes pasado, equipo. En particular, nuestros servicios especiales alcanzaron una estación de radar Nevo SBU, que cuesta alrededor de $100 millones. Dañaron un radar. El Yenisei es de hecho una de las estaciones de radar más valiosas en el arsenal ruso. El sistema ruso de misiles antiaéreos S-400 Triumph de gran y mediano alcance también fue alcanzado. Es decir, el daño a una parte o a todo el sistema S-400 abre oportunidades para atacar posteriormente otros objetivos en el territorio de Crimea. Todas estas cosas, por ejemplo, están interconectadas entre sí. Además de los militares, también opera la resistencia clandestina de los partisanos. También hacen todo para que los rusos sientan cada día que en los territorios ocupados no están para siempre. El coordinador cuenta sobre uno de los actos de sabotaje que realizaron el año pasado. Fue una operación conjunta cuando nuestra gente transmitía información activa. Detectamos uno de los convoyes con combustible y lo guiamos desde Simferópol a través de Zankoy. En la región de Jersón fue capturado y completamente destruido. Esto es, sin duda, un gran logro tanto de nuestro movimiento como, en general, de la defensa de Ucrania. Ahora, ante todo, actuamos para destruir los repetidores de radio. Estas son las consecuencias de la operación de sabotaje del movimiento militar partisano cerca del pueblo de Ubarove. Destruyeron el armario de relés del ferrocarril que pasa por el puente de Crimea. La tarea global de estas operaciones conjuntas, dada la imposibilidad de liberar Crimea ahora, es aislarla militarmente, dice el experto. Alejandro Cara. Por supuesto que no tenemos ninguno ahora mismo. Hay suficiente poder y medios para liberarlo físicamente, pero el aislamiento no es solo una creación real.
Un gran problema logístico y de otro tipo para mantener este contingente de ocupación, pero también es un dilema político para Putin. Y por eso, en mi opinión, esa es precisamente la carta. Trump decía que no tenemos cartas, pero resulta que tenemos bastantes cartas. A diferentes niveles, esto está funcionando poco a poco. En primer lugar, logramos expulsarlos del Mar Negro. Es decir, la zona acuática del Mar Negro, como resultado de nuestra resistencia, se ha convertido en una especie de zona gris vecina. Es decir, no pueden salir porque serán atacados. De la misma manera, en principio, nosotros tampoco podemos permitirnos salir a una zona lejana porque allí opera la aviación rusa. Y así se da, de hecho, un cierto statu quo. Y esto no es solo un logro en materia de seguridad, es una cuestión del funcionamiento de nuestra economía. Esto imposibilita el desembarco de tropas navales, eso para empezar. En segundo lugar, esto imposibilita acciones para dañar la navegación civil en la parte occidental del Mar Negro. Es decir, hace apenas 2 años o incluso un poco antes, ellos simplemente interceptaban un barco, amenazaban, asustaban. Actualmente esto es imposible. Al final, todo lo que cambia la logística del enemigo también es aislamiento, según nos dicen nuestros interlocutores. Y obliga a los ocupantes a gastar recursos y tiempo en reparar estos daños. Y esto también retrasa estos convoyes. Además, estamos llevando a cabo activamente la voladura de estas vías férreas. Esto también obliga a los rusos a gastar una cantidad importante de recursos y también demora su logística. Debido a una operación eficaz, hay cambios en los horarios, en el suministro, cambios en los planes. Todo esto es tiempo valioso que ayuda a salvar vidas de nuestros defensores y civiles ucranianos, y en general influye en la situación en la línea de fuego. Además, Ucrania aprovecha la necesidad de Rusia de defender Crimea para que constantemente traslade aquí equipo importante, en particular desde otras direcciones, dice el experto. Mykola Beliskov. Estamos causando daños, Rusia no tiene otra opción, cómo seguir utilizando este equipo, las mismas estaciones de radar como resultado. Esta es una oportunidad para que sigamos eliminando de acuerdo con este sistema. Algún día llegaremos al momento en que a Rusia le será difícil obtener un campo de radar sobre Crimea y vamos a aprovecharlo. Pero no debemos subestimar al enemigo. Hasta ahora, solo se ha logrado cumplir parte de las tareas y los resultados obtenidos aún deben mantenerse. Bajemos a la tierra y seamos realistas. La ventaja en el Mar Negro hay que ganarla y mantenerla. Los rusos han convertido Crimea en una poderosa base militar y no es fácil oponerse a ellos. Han concentrado allí todo lo posible y en principio mantienen constantemente ese nivel de saturación de defensa antiaérea en todas las fortificaciones que han creado allí. Vemos que Ucrania está muy bien protegida por medios de guerra radioelectrónica. Él, es decir, Timossi, probablemente está más protegido que cualquier otra zona en general, y posiblemente incluso más protegido que Ukrayinka en la zona del frente. Y esto... Y cumplir esta tarea extraordinaria solo es posible con esfuerzos conjuntos. Olga Chetailo, Factici TV, Noticias Únicas. Ahora mismo el verdadero salvador de Pokrovsk es un monstruo blindado que irrumpe en medio de la batalla. Esta máquina no es solo una pieza de tecnología, sino una sentencia de muerte ambulante para las fortificaciones enemigas. Con una sola andanada rompe el blindaje y con la siguiente desmoraliza al personal enemigo. El Marder arremete con furia, el enemigo intenta esconderse. No se pierda a continuación todos los detalles sobre el enfrentamiento del año. Esta es la región ardiente de Donetsk. La dirección Pokrovsky es una de las más calientes en la línea del frente. ¿Cómo es estar en el sector más difícil del frente? Fuertemente. Las tropas rusas están acumulando activamente reservas y tratando de abrirse paso hacia las afueras del sur. Pokrovskaya. El enemigo actúa de manera tonta, sin sentido. Ataques locales constantemente. Simplemente intentan abrirse paso a la fuerza. La infantería avanza, avanza, avanza y da la impresión de que simplemente son suicidas. Primero lanzan una pequeña parte de la infantería. Ellos se atrincheran allí y luego poco a poco los envían en grupos a estas posiciones fortificadas y luego estos grupos se dispersan más allá. Aquí los soldados de la 25ª Brigada Aerotransportada Separada de Sichislav están de guardia. Su trabajo es apoyar a nuestra infantería. Como dicen, el manual lo dice. Nosotros disparamos, la infantería desembarca, los cubrimos mientras toman la posición, nos replegamos y salimos. A cubrir ayuda la famosa máquina de combate de infantería alemana sobre orugas Marder.
Se utiliza tanto para transportar soldados como para evacuar heridos y, por supuesto, para destruir al personal enemigo y el equipo enemigo ligeramente blindado. El USI Marder, que también se llama Una Marta, actúa contra la infantería enemiga y los vehículos ligeramente blindados. El Marder puede proteger a la tripulación de balas, proyectiles de calibre 30 milímetros y pequeños fragmentos. Todo esto gracias al acero especial. El Marder funciona para nosotros. Si hay un asalto fuerte, se necesita apoyo y sin él no se puede. Incluso en una guerra tan dura como la de ahora, con drones, sin él no se puede. Es muy difícil. El Marder tiene doble blindaje. Y eso, en este momento, es una gran ventaja para nosotros. Este es un vehículo de combate de infantería fabricado por el consorcio alemán Rheinmetall. Allí llaman al Marder el ejemplo más exitoso de equipo militar en el frente ruso-ucraniano. El Marder tiene una gran ventaja a pesar de que el vehículo tiene 50 años. Ahora todo en él es electrónico. Si le pasa algo, como dicen los chicos Putin, el botón apaga completamente toda la electrónica y el vehículo ya sigue funcionando, digamos, con sus propios recursos. El vehículo blindado tiene ventajas sobre los análogos soviéticos, no solo en el blindaje, sino también en el tren de rodaje. También hay condensadores. También, si el motor está caliente, sopla aire caliente, como es de esperarse. Bueno, les diré así, mientras conduces, te bebes tranquilamente 3 botellas. Y ni siquiera es suficiente, porque sudas tanto que te chorrea todo el tiempo. Llegas y te tomas 1,5 litros de una vez. Los soldados dicen que el vehículo es móvil y fácil de manejar. Si no contamos a las 3 personas de la tripulación, el comandante del vehículo de combate, el artillero y el conductor, hay 7 personas. Detrás de nosotros podemos verlas. Aquí se sienta el comandante del grupo de asalto y también 6 personas, 3 a cada lado. Sin embargo, en la línea 0 también hay amenazas para el BMP alemán. Estos son hostiles. Todo está despegando. Y necesitas cortar completamente esa cosa estúpida para que todo funcione bien. Las guerras del siglo XXI dicen que aunque sea difícil, seguirán liberando nuestra tierra de invasores. De Donetsk, Darina Smolova, Oleksandr Koretsky. Somos Ucrania, maratón. Noticias únicas. En la dirección de Zaporizhia llevan vehículos blindados estadounidenses en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Son verdaderos tigres en el frente. Van rápidamente a la línea del frente a través de enjambres de drones enemigos. Los rusos están impotentes. Los nuestros avanzan sin parar y cumplen tareas extremadamente difíciles a la perfección. Esta tecnología ya ha pasado a la historia. Los ocupantes informan a los generales que no están preparados para enfrentarse a ella. Pero es tarde, está en servicio y ya lista para castigar al enemigo. Tienen que verla con sus propios ojos. Reparación del Max Pro. Le dieron en el costado, ahí se soltó el cardán. Los soldados del ejército se hacen llamar mecánicos de Guillaipole. Junto con su compañero, desde la mañana están reparando el transporte blindado Max Pro que esta noche fue dañado por el enemigo en el frente. Un estadounidense blindado de 14 toneladas. Nuestros mecánicos, con la ayuda de rejillas, adaptan los vehículos a las realidades modernas del frente ucraniano, donde el cielo está lleno de drones enemigos. Todo esto lo estuvimos soldando y reforzando. 5 o 6, aguantaron 5 o 6 impactos, pero el motor quedó intacto. Es decir, esto lo hacemos nosotros mismos y también rematamos y reforzamos. Junto con los muchachos lo ideamos y mejoramos. Arsev Dosanich, conductor de la 65 Brigada y oriundo de Rivne, lleva al volante solo unos meses. Dentro muestra la cápsula blindada para la tripulación y la escotilla para el tirador del Browning de gran calibre. A veces hay que disparar a través de los matorrales. Esa cómoda cabina del conductor con cristales resistentes que, sin embargo, puede transformarse en esto después de un accidente. Y casi cada viaje implica al menos algunos ataques. Kamikaze. Él llevó a los muchachos a las posiciones, recogió a los muchachos. Recogida de BC. Llegaron tanto drones como FPV. Lo que nos salvó fue que estaba cubierto con parrillas.
En esta grabación del streaming del Mavic, Max va por el camino del frente con Sanich al volante. Un FPV lo ataca. Explosión. El BTR avanza. Sigo adelante, no hay que detenerse. Después de llegar, digamos que esta es una de las mejores vistas que quedan. El subcomandante del 65º, un Jarkovita con el apodo de Tuman, muestra en qué se convierten las ruedas más resistentes. Max Pro después de un ataque FPV o de pasar por encima de minas. Esto es una llanta de repuesto, gracias a la cual el vehículo puede llegar. Trajeron el vehículo a las 10 en punto. Aquí llegaste, digamos, dormiste poco. Con los ojos rojos por la falta de sueño, Andriy de Chitomir bromea de paso. Andriy se convirtió en el conductor de este Max hace solo unos días y ya tiene varias salidas de combate. Fueron las segundas salidas. Fue divertido, digamos así. Primero pasamos por encima de una mina, luego hubo disparos, el vehículo estaba girando todo el tiempo. Lo principal en una situación así, asegura Andriy, es mantener la mente fría. Controlarse a uno mismo, controlar las emociones, mantener la cabeza fría, no dejar que las emociones dominen. Hay que entregar el vehículo, hay que llevar a las personas. El BTR y el Max Pro llevan meses operando en la 65 Brigada. Los soldados dicen que hoy son casi el mejor medio para llegar a la línea del frente. Este entra en servicio de combate tras la reparación. Si nos dicen, iremos. Actualmente los soldados de la 65 Brigada Mecanizada Independiente recaudan fondos para comprar otro equipo esencial en la guerra moderna, que también asegura la logística, un dron terrestre. Piden a todos los que puedan ayudar que se sumen. Andriy Pochtiv, Artem Desenkov, Fact TV Noticias Unidas. Sumshchina arde, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan, nuestras tropas literalmente destrozan la defensa enemiga y los rusos se ahogan en el caldero de feroces combates. El cañón 3 hachas irrumpió directamente en las posiciones del enemigo y arrasó absolutamente todo. No hay oportunidad de salvación, las fuerzas ucranianas avanzan. El fiasco del ejército ruso alcanza proporciones inauditas. Más detalles sobre la situación en el frente, no se lo pierda a continuación. Solo se puede llegar a las posiciones de noche, porque durante el día cada vehículo está bajo la atenta mirada del enemigo. La concentración de drones aquí es descomunal. En el lugar, también nos escondemos de inmediato en el búnker. Los soldados justo tienen un minuto libre, por así decirlo, para asuntos domésticos. Aquí nunca falta trabajo de combate porque los exploradores detectan muchos objetivos enemigos, dice el comandante de artillería apodado Checheno. Solo hay que esperar, los cobardes se mostrarán. Además, el relieve de esta zona favorece al enemigo. Hay lugares donde esconderse. Estas regiones de Sumy son bosques. El bosque era como un bosque denso. No se puede, en Jersón es estepa. Allí solo hay una carretera principal. Lo mismo en Donbass. Allí todo se ve. Sergei lleva medio año en el ejército. Es originario de Kirovograd. Se dedicaba a la agricultura, pero tuvo que cambiar la maquinaria agrícola por un cañón. Y el cañón es excelente, magnífico. Este es el cañón M777. Popularmente se le llama 3 hachas. Tecnología estadounidense que infunde terror en el enemigo, porque dispara lejos y con precisión, con proyectiles de 155 milímetros. La dotación siempre está en estado de alerta, y tan pronto como llegan las coordenadas de los objetivos, corrigen y rematan al enemigo. Expulsar al enemigo de Sumy es difícil, dice el jefe de Estado Mayor del Batallón 225 con el indicativo GOR. Aquí hay muchísimos. Están entrenados, motivados y reciben refuerzos muy rápidamente. Y estos refuerzos no son simplemente reclutas reunidos al azar, son refuerzos de las mejores unidades. En este sector del frente, el ejército ruso ya utiliza tradicionalmente la táctica de asaltos de carne de cañón, pero cuentan con un importante apoyo técnico. En cuanto al apoyo aéreo, hay drones de todo tipo, de reconocimiento aéreo, drones FPV, drones pesados. Aquí el enemigo utiliza CAPS sin ningún tipo de vergüenza, es decir, pueden identificar alguna de nuestras posiciones de pilotos, encontrarla gracias al reconocimiento y simplemente lanzarán 2 o 3 CAPS allí, aunque en realidad solo haya 2 o 3 personas sentadas en ese lugar. Desde marzo de este año, cuando los militares rusos cruzaron la frontera ucraniana y entraron en la región de Sumy, gracias a las fuerzas, incluido este regimiento, se liberaron aldeas como Andriivka, Oleksivka y Kindrativka. En los informes se menciona que el asentamiento ha sido liberado.
pero este asentamiento fue liberado con sangre y lamentablemente con la vida de nuestros defensores, de nuestros soldados, de nuestros guerreros. Por eso el contraataque comienza de inmediato, pero el resultado no llega de inmediato. El contraataque es simplemente una acción, pero cuando la gente ve que se ha liberado algo, ese ya es el resultado. Por supuesto, para obtener resultados se necesita tiempo. En agosto, las fuerzas de defensa limpiaron otros 4 kilómetros cuadrados en la región de Sumy. Y eso a pesar de que el enemigo concentró aquí sus mejores unidades y equipo. Pero nuestros combatientes también tienen con qué responderles. Desde la región de Sumy, Oleksiy Borovik, Oleksandr Oleksiy, Somos Ucrania, Maratón, Noticias Unidas. Ha comenzado una feroz rebelión en el ejército de Putin. Todos esperaban este punto de ebullición. El reclutamiento en el ejército de asesinos se ha vuelto insoportable. La movilización de otoño se intensifica. Los rusos están saliendo masivamente al extranjero. Nadie tiene prisa por ir a la guerra. El Kremlin no estaba preparado para esto. ¿Acaso todo se está moviendo hacia el fin de la llamada Operación Militar Especial? No se lo pierda en el siguiente reportaje. En Rusia están emitiendo citaciones en línea. No piensen que esto es una historia sobre el desarrollo del país ocupante, porque en algunas aldeas rusas no es que no hayan oído hablar de Internet, es que probablemente ni siquiera conocen el sistema de agua potable. Anunciar a todos que Putin teme la movilización, porque esto puede ser, si no el único, uno de los pocos motivos. Una razón que podría hacer que la gente salga a la calle. Citaciones en línea desde el Kremlin. Esta es una historia sobre cómo movilizar a más personas y enviarlas a la guerra. La emisión de citaciones electrónicas es una historia sobre cómo reducir las posibilidades de impugnar judicialmente el reclutamiento o la movilización, porque antes era necesario entregar la citación en mano. Si el recluta no recibía esa citación, podía impugnar la legalidad de dicho reclutamiento. Es decir, ahora basta con enviarla a su domicilio y eso automáticamente significará que la citación ha sido entregada. Envían invitaciones al ejército ocupante independientemente de si el recluta está en el sistema de servicios estatales o no. En última instancia, eso ya es problema del propio recluta. Las citaciones directas llegan a través del sistema de servicios estatales. Por lo tanto, si una persona no tiene una cuenta en los servicios estatales, tampoco recibirá la citación electrónica. Según esto en particular, no hay datos sobre cuántas personas han creado tales cuentas por motivos militares. Pero al parecer, este método será extremadamente útil para las oficinas militares de reclutamiento. Según la ley, la citación electrónica se considera entregada 7 días después de su publicación en el registro y al destinatario se le bloquea automáticamente la salida fuera de Rusia. En caso de no presentarse en la oficina de reclutamiento en la fecha indicada, después de 20 días naturales, se aplican restricciones adicionales al recluta. Se le prohíbe obtener pasaporte extranjero, realizar transacciones inmobiliarias, solicitar créditos y registrarse como trabajador autónomo. Además, al evasor se le puede imponer una multa administrativa. Es decir, como entendemos, la cantidad de carne de cañón de Putin está disminuyendo, por eso se aplican métodos cada vez más nuevos para evitar que la gente escape de ser enviada al frente. En verano, los rusos empezaron a recibir en masa notificaciones de los servicios estatales sobre su inclusión en el registro militar con citaciones electrónicas. En el envío masivo, se proponía a los reservistas pasar la autorización y obtener un extracto de sus datos. Esto se relaciona con la posible preparación de la base de reclutas antes del otoño. De la convocatoria. Es en esencia una forma de obligar al recluta a firmar un contrato formal, un acuerdo legalmente vinculante, tras lo cual se convierte oficialmente en contratista y a partir de ese momento puede ser enviado a la guerra para participar en operaciones militares. Muchos, porque el ejército ruso, si se diferencia del soviético, es más bien para peor, ya que la persona que termina allí prácticamente no tiene ningún derecho. Putin ordenó crear un registro digital único de reservistas en Rusia ya en el primer año de la llamada Operación Militar Especial. Ya en abril de 2023, la electricidad decidió convertirse en la solución.
Las citaciones electrónicas fueron equiparadas a las de papel y se impusieron restricciones contra los ciudadanos que evaden la movilización. Precisamente con esto se relaciona la salida masiva de rusos al extranjero, que según diversas estimaciones asciende hasta 1 millón de personas. En esto por mi parte es todo. Con ustedes estuve yo, Darina Jutzkawo. Más noticias infernales desde el frente en nuestra próxima emisión. Bueno, y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.